Saludos, dominicanos y dominicanas, desde el Partido de los Buenos y Verdaderos Dominicanos, Paren RD. Queremos hoy 26, la antesala del 27 de febrero, Día de la Independencia de la República Dominicana, la patria de los buenos y verdaderos dominicanos, la patria de los hijos de Dios y de Duarte, la patria de Dios, de Jesús, de Sánchez, de Mella, de Luperón, de Francisco Alberto y de Antonio Duvergé, y de todos los hombres y mujeres que creemos en esta tierra. Queremos hoy, a horas de lo que es el 179 aniversario de la patria, hacer lo que es una transmisión en vivo para lo que son las plataformas de Instagram en el Partido de la Renovación Nacional de la República Dominicana, Paren RD, y en el movimiento Somos Libres, ya que vamos a hacer lo que es una grabación, dadas que las circunstancias impiden ocasionalmente, en la mayoría de las veces, mejor dicho, lo que son nuestra transmisión directa hacia las plataformas de Facebook y hacia YouTube, dado que no nos dan los tiempos o el internet por lo general presenta cierto inconveniente, aunque estemos en el día, preferimos prever antes que lamentar. Y es por ello que en el día de hoy tenemos lo que es un plato exquisito de lo que es la verdadera historia de la República Dominicana. Y queremos que tú, hermano y hermana de la República Dominicana, conozca lo que es tu historia. Vamos a trabajar lo que es la historia de la independencia, porque la independencia no es el 27 de febrero. La independencia, esa es la fecha en que inicia. Pero cómo se va moldeando y forjando la dominicanidad, y para desmentir los falsos argumentos de lo que es nuestros enemigos de siempre, los aldeanos, los vecinos del oeste, que son nuestros enemigos de hoy, de mañana y siempre, y la de los malos dominicanos que quieren tergiversar la historia asignándoles cosas extrañas que no son compatibles ni con la realidad, ni en realidad tampoco son reales, valga la redundancia. Y para ello queremos que nos acompañe, pero para el día de hoy, en esta tarde de hoy, antesala del Día de la Independencia, que fue el día que planificaron y que mañana ejecutaron nuestros patricios, nuestros hombres valientes de esta patria, y que ni tú, ni yo, ni nosotros, ni ninguno permitiremos que ellos, los traidores, no la quiten. Por eso, antes de iniciar lo que es una transmisión tan importante y especial como esta, queremos que tú, que yo, que todos escuchemos las notas sacrosantas del canto a la patria de Dios y de Duarte. Y para ello te pedimos encarecidamente que escuchemos estas notas sacrosantas.
Libertad, libertad, libertad. Gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Que viva la República. Que viva nuestra patria. Que viva nuestra patria. Nos excusan la parte final del himno, pero igual se la cantamos 3 veces a los traidores, porque nosotros sí estamos orgullosos de decir que somos dominicanos, y no solo que somos, sino que la defenderemos en cualquier escenario que sea prudente. Como le decía, antes de iniciar, la República Dominicana se funda el día 27 de febrero del año 1844. 27 de febrero del 1844. En ese momento comienza nuestra patria a dar sus primeros pasos en todo lo que tiene que ver con lo que es como nación libre y soberana. Pero lo más importante es cómo
se forma nuestra nacionalidad. Y esto es lo que yo considero más pertinente que abordemos, porque se están cometiendo algunos errores, escúchenme que estoy organizando eso, algunos errores comúnmente y que normalmente tienden a nuestros enemigos a generarnos una serie de historietas en la que ponen en duda el concepto y quién es el dueño de la isla. De por sí los dominicanos somos los dueños de la isla y se lo mostraremos en la siguiente en el transcurrir del tiempo. Lo primero es que debemos de saber o de entender o de conocer. Colón llega a un continente nuevo que de manera errónea llaman las Indias. Y por eso a nuestros aborígenes le denominan indios. Pero de por sí era un hecho lamentable y que comenzaría con esa llegada el día 12 de octubre del 1492. Llegan a la isla de Guananí o San Salvador. Todos conocemos la historia o historieta de que a Colón lo iban a tirar al mar, de que a Colón, si no conseguían tierra en un tiempo prudente, del grito de tierra, de Rodrigo de Triada, y así sucesivamente. Por eso le pusieron a esa isla de Guananí. El día 5 de diciembre, Colón llega a la isla La Hispaniola. Quiero que vayan entendiendo lo más importante. Isla La Hispaniola. ¿Y por qué le llama la isla La Hispaniola? Porque esta isla es donde se inicia lo que es la dominación española de lo que es el Nuevo Mundo. Este Nuevo Mundo que no existe un descubrimiento, porque usted no puede descubrir lo que existe, gente. Usted descubre lo que no existe. Entonces, se genera en este caso, en todo caso, lo que es una unión o una reunión de dos culturas. Eso se da el 5 de diciembre del 1492, encontrándose en ese momento la isla dividida en 5 cacicazgos, donde los 5 cacicazgos y su cacique eran Mariengua Canagarí, que es el concepto de los traidores que tenemos en la actualidad. Magua, dirigido por Guarioné, hijo de Guacanagarí. Maguana, dirigido por Caonabo. Jaragua, dirigido por Bochillo, y su hermana. Así es, hermano Alejandro. Saludos. Saludos, ¿cómo está? Maguana, dijimos por Caonabo. Jaragua, dirigido por Bochillo y su hermana Nacaona. Y Higüey por Iguanama. Cuando llegan los españoles, el primer lugar que tocan tierra es en la Isabela, pero siguen bordeando la isla y como encalla una de las embarcaciones, se produce y se construye lo que es un fuerte, el fuerte de San Nicolás. En este fuerte se da lo que es una especie de constantes agresiones a los indígenas. Ok, saludos, ok, hermano, pero eres dominicano, me imagino. Se da lo que es una agresión a los indígenas y por esto comienza lo que es
una lucha donde atacan al cuartel de San Nicolás y lo destruyen, muriendo toda la parte militar que existía en ese fuerte. Cuando Colón regresa, comienza lo que es con la ayuda de Guacanagarí, a dominar todo lo que es la zona indígena, convirtiéndolo a un pueblo libre en esclavo. Pero los españoles, de unos 250,000 indígenas a 400,000 que habían en la isla, algunos dicen que en el área de Latinoamérica, en el Caribe, habían 750,000. Comienzan lo que es mediante la imposición. Ok, excelente, hermano Alejandro. Estamos acá en Santiago igual. Comienza lo que es a imponerle una serie de trabajos forzados donde los indígenas no estaban impuestos, y al relacionarse contraen numerosas enfermedades que traen los españoles porque los españoles no trajeron esposa. Entonces comienza a generarse la primera mezcla de donde sale el mestizo. Por eso los dominicanos, para borrarnos las huellas de lo que nosotros somos, nos cambiaron donde decía indio, color indio, donde color indio era la parte mestiza. Pero para quitarnos esa identidad y querernos comparar con los vecinos del oeste o igualarnos, nos fueron quitando todas esas condiciones. Entonces, eso en el 1400, en el 1508, 1502, ya la población indígena había estado mermada debido a los constantes maltratos, a los crímenes cometidos por los españoles. En el 1502 llegan los primeros esclavos para sustituir a la población indígena, que en el 1508 ya nada más quedaban 50,000. Si tomamos 400,000 como referencia máxima, ya ha bajado un 87%, es decir, quedaba solo el 13%. Para el 1535 solo quedaba menos del 2% de indígenas, 6,000. O sea que fue un horrendo crimen que cometieron los españoles. Y aquí es donde yo quiero decirle, miren, del 1502 al 1522 llegan 2 millones de esclavos africanos que son traídos, sacados y traídos. Es decir, que no son de acá. Y esos 2 millones se lo traen a lo que es el continente americano para trabajar de manera forzosa en las plantaciones, como veremos más adelante, en lo que es la colonia francesa, y algunos para trabajar en ingenio y en las minerías en la parte española de la isla, donde la española es del 1492 hasta el 1629, que es que llegan los primeros franceses a tomar cierto territorio en la tortura. Pero quiero llegar a lo siguiente. Inmediatamente los españoles sacan todo el oro posible que existía, al menos de manera superficial, en la parte de la colonia de la Hispaniola. Deciden viajar hacia otras regiones. En el 1511 se funda la Real Audiencia. En el 1535 se le da formato de capitanía general a la Hispaniola en sentido general. Pero es para el 1586, con la salida de la mayoría de la población, la colonia el rey Felipe, para el año 1605 y 1606,
hace lo que es una ley o un edicto real que establece las despoblaciones. Y aquí quiero ir a buscar algo, le voy a poner el himno. Y aquí es que empieza el calvario de los dominicanos. Denme un momento. El guión es muy importante porque yo tengo los años para desmentir acá lo que es la mentira de este proceso que empieza en el año del 1626 y 29, sobre todo cuando llegan los primeros corsarios. Como la mayoría de la población de la Hispaniola sale hacia otras regiones en búsqueda de riqueza, y México, Perú, Puerto Rico, Florida, a lo que es nuevas áreas donde iban en búsqueda y hacer nuevos crímenes. En el 1629, los bucaneros, que desde el 1626, luego de cometer correrías, iban a parar junto con los corsarios y los filibuteros, iban a parar a esa isla que se llama la Isla Tortuga. En el 1629, esos eran franceses, holandeses e ingleses. En ese momento, que para esa fecha eran 137 años después que los españoles llegan a la isla. 137 años después se instalan los corsarios franceses, holandeses e ingleses, donde los corsarios y los filibuteros tenían dos diferencias. Una diferencia. Lo primero era que eran navegantes, muy experimentados. Y lo segundo, la diferencia era que uno trabajaba para el país, para su país de origen, los corsarios, y los otros trabajaban para sí mismos, los filibuteros. Mientras que los bucaneros eran cazadores de piel y su negocio era ahumar la carne para comer o para vender, y sobre todo vender las pieles. Al salir los españoles de esta parte de la isla, la zona norte y la parte oeste de la isla, lo que hoy es Haití, cuando se produce ese edicto, el peor error que España cometió y que ha sido fatal para la dominicanidad, ha sido España haber abandonado la parte oeste y la parte norte. Los españoles que solo sabían hacer una cosa, y era gastar las manos de obra, la materia prima que conseguían para comprar las armas, y los ingleses le vendían. Y los españoles simplemente no hacían su propia industria. Esto hace que en el 1640, 148 años después, los
franceses, mediante las islas occidentales, comienzan a moverse hacia la parte oeste de la isla, de la Tortuga. Esa población ahí creciendo va poblando las otras partes que los españoles en el 1605 con el gobernador Osorio de Puebla y toma los poblados de Vallaguana, Vallajá y San Juan de la Maguana y forma Vallaguana con el de Puerto Plata y Montecristi forma Monteplata. Vallajá quedaba cerca de donde está ahora Puerto Príncipe, Fort Liberty. Y en este momento comienza a aprender sobre la República Dominicana una serie de consecuencias que se convirtieron en lo peor. El edicto de Felipe III. En el 1660, Francia comienza a enviar de por sí a su primer gobernador. Y este gobernador, Levasseur, es que va dándole los primeros toques al dominio francés en esta parte de la isla. Ya luego mandan a Bertrand de Oregón en el 1665 que toma esa parte de la isla en gobierno de Francia, donde Bertrand de Oregón era un anterior corsario. Dado ese despoblamiento y los franceses querían ir viniendo hacia la parte este, porque los españoles, para bruto campeones, solamente poblaron todo lo que es la parte este, llámese Higüey, esa zona y la capital. Los españoles, al ver la rapidez con lo que venían los franceses, forman los pueblos de Hincha, San Miguel de la Atalaya y otros pueblos, 3 pueblos que están ahora en Haití y que son nuestros y que lo entregaron Vázquez, primero Lili lo arrendó Vázquez y Trujillo. Eso es elemental que lo tengamos presente. Por eso es que los que dicen ser nacionalistas no lo son, porque entregaron territorio de la patria a los haitianos en sendo acuerdo en el 1929 y en el 1936-37. Siempre le hemos dicho eso. Ahora, cuando se produce esto, lo que viene es que en el 1697, debido a la incapacidad y a la poca visión española en cuanto a términos geopolíticos, porque España solo sacaba recursos para ellos vivir una vida bonachona, y por eso los españoles, de ser una gran potencia, hoy son cualquier cosa menos eso. Entonces, se presenta, esto es en el 1665, son 173 años después de que España llegara a la isla. Es decir, si los primeros pobladores de franceses llegaron en el 1626-29, que fueron 137 años después, en el 1660, que fueron 168 años después, comenzó la primera gobernación en la Tortuga. Y ya para el 1773 comienzan a tomar control de la parte oeste de la isla, que es donde está Haití, con Bertrand de Oregón, que fue 173 años después. Entonces, la isla, ¿de quién era? ¿De los españoles o de los franceses? Y aquí hago la siguiente aclaración.
Si los españoles descubren la isla y por miopía, por la incapacidad que todos conocemos de lo que es el español en sí, que son de los más pobres de Europa, despueblan esos pueblos en el oeste y en el norte y se refugian en el este. La isla era de los franceses o de los españoles. Entonces, de qué cultura somos nosotros? ¿Español o francés? Y la siguiente pregunta es, los aldeanos, ¿cuál es su herencia cultural occidental? ¿Los españoles o los franceses? Entonces la isla no era de los aldeanos, es de los dominicanos. Eso es lo que yo quiero que vayan captando. Ahora bien, debido a que ya España y Francia sostenían cierta guerra, en el 1697 se produce el primer golpe a la República Dominicana, a lo que será la República Dominicana, porque se produce el Tratado de Rivoli. En este tratado, España reconoce la presencia de los franceses en la parte oeste de la isla y le entrega un tercio de la isla. Entonces, eso significa que la isla es de los haitianos o de los dominicanos. Todavía nosotros, los españoles, mantienen 2/3 de la isla, más de 2/3, porque fue más o menos un tercio, un chin menos. Entonces, que se le entrega. Pero los españoles no tenían más que simplemente generar riqueza y no le importaba para nada la colonia porque ya la habían exprimido hasta el tope. Aquí empieza la parte inversa de lo que es la actualidad. Mientras la colonia francesa se convertía en la colonia más rica del mundo, la colonia española era la más pobre, era una de las más pobres del mundo. Sin embargo, esa diferencia nunca obligó a nosotros, los criollos de este lado, a querer ser franceses. Pese a que ellos vivían en toda la bonanza, nuestros habitantes primarios se sentían orgullosos de su herencia española. Y lo veremos más adelante. Se da el caso de que con el Tratado de Rivoli, 205 años después, que creo que a la fecha no se me vaya, por eso es que digo que es importante, 205 años después se produce el Tratado de Rivoli, donde España reconoce la presencia de los franceses. Es decir, 205 años después llegaron, se reconoció esa presencia y entonces es que comienza a generarse la cultura haitiana de manera legal. Pero 205 años antes empezó a formarse la cultura dominicana cuando se unieron el mestizo, producto del blanco y el indio, y el mulato, producto del blanco y el negro, el sambo, producto del negro y el indio. Y los haitianos no son ni mestizos, ni son mulatos, porque tienen blanco y negro, pero no son mestizos, no tienen el color de nosotros. Y yo soy un hombre negro, dentro del color, pero no haitiano. Bueno, la cuestión es que España, al ser invadida, se produce otro acuerdo más, que es el acuerdo de Aranjuez. Aquí se declaran los límites, se fijan los límites, claro y preciso, hasta el día de hoy, en el cual se establece la línea de entre las dos colonias, produciéndose lo que es una
Eso fue en el 1777, Tratado de Aranjuez, 205 o 185 años después. Y los diferentes representantes por lo que es España y por Francia, el gobernador Joaquín García es quien lleva a cabo esta delimitación junto con los representantes españoles. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo le dije que España nunca le dio valor ni importancia a esta colonia. Ahora, y tan chulo que hemos sido los dominicanos o los criollos con los españoles. Mientras la colonia francesa seguía en su auge, los españoles son invadidos por Napoleón y se produce lo que es el peor acuerdo, que es la paz de Versalles. En este tratado de Versalles, España le cede a Francia la parte este de la isla. Eso se da en el 1795. El Tratado de Basilea, el Tratado de Basilea. En el Tratado de Basilea, España le cede todo lo que es la parte este de la isla, ocupando la Francia la isla, y esto se da 303 años después. No se me aburren, que la cosa viene buena. 303 años después de la ocupación, de la llegada de los españoles, España cede el control a Francia. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto fue así para siempre? Pues la verdad no, porque los criollos que se sentían más españoles que los españoles van a luchar por recuperar el control. Y ustedes dirán, ¿para ser independientes? No, la mayoría. Para ello devolver el control a España. Mientras España no ninguneaba, nuestro sentimiento pro español era tan latente como el nuestro cuando desde niños nos enseñaban que Colón era lo bueno y los indios eran los malos. Pero no significa, lo que quiero dar a entender es que son dos culturas, pese a lo que sea, somos descendientes de los españoles y no de los franceses, porque nuestra cultura es española. Bien, de 303 años después, eso se da en el 1795, el Tratado de Basilea. Y este tratado lo que hace es que España recupere Cataluña, recupere el País Vasco y se quede con la Luisiana. Y España, ni tonta ni pendeja, decide regalarnos a nosotros. Es decir, entregarnos a los franceses, que en ese momento tenían la colonia más rica del mundo. Y aquí es importante que hagamos una aclaración que yo le dije hace en el otro video que hicimos, en el otro video para lo que son las transmisiones fijas a las plataformas de los nuevos trinitarios, los hijos de Dios y de Duarte, las mujeres nacionalistas, dominicanos por siempre, Dios, patria y libertad, somos libres, y para el Partido de la Renovación Nacional en YouTube y en Facebook, en sus distintas plataformas alternativas como Movimiento Somos Libres y demás. Le dije que mientras nosotros éramos una de las colonias más pobres, lo que sería Haití era la colonia más rica.
En el 1791 empieza la revolución haitiana. Por lo tanto, al firmar la paz de Basilea en el 1795, los franceses o los de la parte de la colonia no habían podido tomar el control de lo que es esta parte. Y del 1795, los franceses o las tropas francesas bajo el mando de Toussaint Louverture ocupan la isla en el 1801, enero del 1801. Enero del 1801 ocupan la isla. Francia, no es Haití, porque Toussaint en ese momento venía como gobernador, pero no como nación independiente. Por eso los haitianos le reprochan a Toussaint que no declarara la independencia, porque había una disputa entre mulatos, Rigaud por los mulatos y Toussaint por los negros, que eran mayoría. ¿Dónde comienza el dominio? Entonces, los franceses comienzan el dominio de manera directa en el año enero del 1801 hasta el 1809, julio, cuando Ferrán cae en la parte este. En la parte oeste, es decir, que la isla se separa, Haití consigue su independencia en el 1804, enero, 3 años después, y los franceses se retiran de la parte oeste hacia la parte este, quedando o iniciando el periodo o el dominio francés de la parte este de la isla, o la colonia francesa en la parte este de la isla. Hasta el 7 de noviembre, creo, 7 de noviembre del 7 de noviembre del 1808, cuando en la batalla de Palo Hincado, los colonialistas, los criollos, que se sentían más españoles que los españoles, ocupan nuevamente lo que es la parte o dominan nuevamente la colonia en la parte este, sacando a los franceses que capitulan el día 7 de julio del año 1809. El 9 de julio de 1809. Es decir, 317 años después, vuelve nuevamente a España la colonia. Pero en el 1801 eran 312 años después, cuando la ocupa Toussaint en nombre de Francia. Al darse lo que es la última etapa de la independencia o de la lucha por la independencia de Haití, los franceses mandan al general Leclerc, eso es para el año del 1801, y ocupan el gobierno de la parte este, y toman el control total, haciendo lo que es una lucha encarnizada, en la cual 3 años después, con la muerte de más de 25,000 soldados franceses o más, y la muerte del general Leclerc, los franceses capitulan y se retiran bajo el mando de Ferrán y de otros que salen de la isla, y Ferrán toma el control desplazando a Queversot, y él se hace lo que es la dominación de la parte francesa. Eso fue, como le dije, 311 años después.
En el 1809, con la batalla de Palo Hincado, se produce la recuperación de la parte este de la isla, del dominio de Francia, por los criollos. Eso fue 317 años después. Pero aquí viene lo más importante. Lo más importante es esto. Los españoles y los franceses firman en París en el 1814, firman en París un tratado en el cual Francia devuelve la parte este de la isla a España. Por eso los haitianos no tienen ni siquiera la parte que ocupan es de ellos, sino de nosotros. Porque Francia se queda en esta parte este con la finalidad de ocupar nuevamente a lo que es la República de Haití. Eso es verdad. No podemos echarnos a menos de ahí. Pero al ser derrotados por los criollos, los franceses capitulan y 322 años después regresan los franceses el control de la isla a España. Ya había muerto Sánchez Ramírez para esa fecha, que murió en 1812, más o menos 2 o 3 años después de recuperar el control y ser el primer gobernador. En la batalla de Palo Hincado, algo que no quiero dejar porque va a ser más importante adelante, el padre de Pedro Santana mostró los genes que tendría su hijo, también no solo de valiente, sino también de criminal y cobarde, porque, y valgo la cobardía no de pendejo, sino la cobardía porque el general Fernández se da un tiro por vergüenza, por la derrota, porque Fernández no tenía fuerza para oponerse a los que estaban haciendo el periodo de la Reconquista. Y él le corta la cabeza a un muerto para llevársela a Sánchez Ramírez. Ahí se nota las mismas condiciones de Santana, que era un criminal y que asesinaba a los patriotas preferentemente. Ahora bien, ¿me entendieron lo que quise decir? España le devuelve haciendo una. Los franceses entran en el 1629, 137 años después de que lleguen los españoles. En 1640 ocupan la Tortuga. Esos son 148 años después. En el 1660 toman ya control pleno de la Tortuga. Y en el 1665 inicia lo que es el dominio de la parte oeste, reconocido ya por los franceses mediante las Indias Occidentales. Y luego de esto se produce lo que es 173 años después, en el 65. Luego de eso se produce el Tratado de Ryswick, en el cual ya se cede de manera formal. España reconoce la presencia de los franceses, que fueron 285 años después. 285 años después. 205 años después, es terrible. 285 años después es el Tratado de Aranjuez, en el cual se marcan los límites de las dos colonias. 303 años después, en el 1795, se produce lo que es el Tratado de Basilea. Y en él, España ya cede la isla. Bien, al ceder la España en el 1795 y ocupada por Francia en el 1801, por Toussaint en el nombre de Francia,
En el 1814, Francia devuelve la parte este, puesto que no puede devolver la isla completa porque Francia ya no ocupaba la parte oeste, ya que los aldeanos se habían independizado en enero de 1804. Eso le muestra a ustedes que la isla es de los dominicanos y no de los franceses, ni de los aldeanos. Miren, después de lo que es la lucha por reconquistar la colonia nuevamente de los criollos para España, antes de entrar a quién iba a gobernar, se dan los primeros pasos de lo que es la identidad o de lo que sería el deseo de ser libre de los ciudadanos de esta isla, de esta parte este de la isla, cuando escúchame que cambié el sillón y este como quiera hace lo mismo. ¿Qué cosa? Cuando los independentistas que eran dirigidos por Ciriaco Ramírez y los procolonialistas que eran dirigidos por Juan Sánchez Ramírez, además de Hoover, que era un independentista junto con Ciriaco Ramírez. En la Junta de Bondillo ganan los colonialistas y el gobierno nuevamente pasa a España. Yo le digo, ¿ustedes creen que los españoles iban